Estimadas amigas y estimados amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Les presentaré esta vez un video titulado Chile, la sociedad del goce y del placer. Voy a explicar cómo se produjo esta descomposición de la sociedad chilena, que va en contra no solamente de lo que es la cultura y la civilización occidental, sino también del orden natural. Porque el ser humano, desde un principio, trabajó, creó, cazó, aró la tierra, pescó en los mares. No es efectivo que el ser humano esté hecho solamente para la búsqueda de pasarlo bien. Y esta ideología se impuso en Chile en forma total, a tal punto que la masa se esclavizó. La masa vive completamente sometida al goce y al placer, a la búsqueda de ellos, y por otro lado es un esclavo del contubernio. Por eso que se transformaron en botópatas. ¿Cómo se puede explicar usted que haya primero una mayoría de chilenos que votó a favor de Bachelet? En la elección siguiente hubo una mayoría de chilenos que votó por Piñera, o sea, se traspasaron de un bando a otro. Luego se repitió la fórmula en la tercera elección de esta lista, que ahora le dieron la mayoría a Bachelet, y nuevamente en la cuarta le dieron la mayoría a Piñera. Eso es parte de una descomposición mental, psicológica, de abulia, de incapacidad de ver la realidad, y además una actitud completamente complaciente, porque el tipo que es dominado por esta ideología del goce y el placer pierde absolutamente la capacidad de dirigirse a sí mismo. Esta materia ha sido objeto de profundos estudios por los filósofos más importantes del presente. La sociedad del entretenimiento, que yo le llamo del goce y el placer, es aquella que pretende satisfacer el antiquísimo apetito lúdico y recreativo de las masas. Recordemos los romanos que decían pan y circo. El circo es fundamental para las masas. Pero justamente cuando el cristianismo triunfó en Occidente, puso fin a estas sociedades del placer, porque conducía a la degeneración sexual y moral de las masas, que fue la causa principal de la caída del Imperio Romano y de otros imperios de esa época, de la antigüedad. Y luego esto se fomenta mediante la fabricación industrial de diversión, lo cual transmite la idea a la gente de que el único fin de la vida es pasarlo bien. Lo interesante es que esta sociedad del goce y el placer se presenta como un laberinto cognitivo que desafía posturas teóricas, porque es algo muy complejo y difícil de asir. Es una situación frente a la cual resulta tentador preguntarse: ¿se trata de una sociedad más desarrollada esta? Progresista, democrática, relajada y liberadora, a pesar de estar gobernada por la lógica mercantil y sus desigualdades, dado que ofrece a los ciudadanos espacios de placer, o sea, de desarrollo personal en ese ámbito, para pasarlo bien y abrir su experiencia a lo real. O por otro lado, esta es la antítesis, se trata de una sociedad disfrazada de liberalismo, pero que en el fondo es retrógrada, porque nos retorna a la antigüedad, pre-cristianismo. Es compulsiva, injusta, cínica, porque todo esto no se dice abiertamente, se ejecuta, y es anestesiante y enclaustrante. ¿Por qué? Porque la sociedad, esta, para justificar la rapiña, la corrupción, el robo, y hacer soportable este enclaustrofocamiento ideológico, la autodestrucción y la reducción del ser humano a un objeto,
fetichiza la libertad de consumo y engendra simulacros de entretenimiento y coloca cínicamente al disfrute a la punta de las metas vitales, como que ese fuera el fin último de la vida humana. La sociedad del entretenimiento es básicamente lo que desarrolló Estados Unidos en la posguerra, en la post-Segunda Guerra Mundial, o sea, a partir de 1945. Lleva en sus discursos la marca más avanzada de la fase actual del capitalismo, enclaustrante y totalizado, que comenzó su estrategia de globalización desde el momento que fue implantado en Chile por Pinochet y luego implantado en Inglaterra y en Estados Unidos por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y que paradójicamente se consolidó después de la caída del muro de Berlín el año 1989 y la de las Torres Gemelas del año 2001. O sea, a partir del año 2000 hasta ahora, esta ha sido la época de máxima gloria de la sociedad del goce y del placer, basado en este neoliberalismo extremo que domina todo Occidente. La vida del presente ha reemplazado a las expectativas del futuro y ha conducido al olvido del pasado, porque el futuro, para que usted tenga placer, es un placer inmediato, no lo puede conseguir ahora, sino que en un tiempo posterior, en la medida en que usted logre algunos éxitos o algunos objetivos que se ha planteado en la vida. Lo que prima ahora es la inmediatez del placer. Y este hedonismo abarca por igual a las militancias políticas y también a las masas. Es la fiebre del confort que ha sustituido a las pasiones nacionalistas. Está apoyado en la nueva religión secular de la incesante mejora de las condiciones de vida. El vivir mejor se ha convertido en una pasión de masas, en el objetivo supremo de las sociedades democráticas. Pocos fenómenos modificaron tan profundamente los estilos de vida, los gustos, las aspiraciones y las conductas de tantas personas en tan poco tiempo. Camille de Toledo, en su provocador libro Punks de Boutiques, afirmó que tras las revueltas juveniles de los 70, los movimientos contraculturales de los 60, las revueltas juveniles, los movimientos contraculturales de los 70, y a final de los 80 se instauró a nivel global el neoliberalismo, régimen que entre otras cosas se distingue por sus ofertas para consumir, divertirse, generar olvido. O sea, si usted lo analiza, detrás de la compra, por ejemplo, de objetos suntuarios o de ir a los locales nocturnos a embriagarse o fumar marihuana, hay una idea de goce. O sea, el éxito del neoliberalismo está basado en la idea que le transmite a la masa de que es más placentero vivir ese tipo de vida que una vida austera y de desarrollo espiritual y de la voluntad. Entonces, tiene una capacidad grande para neutralizar a las religiones, a la historia, a la tradición, al concepto de familia, al concepto de patria, porque todas las masas caen dentro de un tarro que se revuelve todos los días en torno a conseguir otra cuota de goce y de placer. Y esto se ha convertido en una verdadera escuela de la desesperación, que produce minuto a minuto un placer cínico y convierte a las masas en esclavas de este placer. Este mismo autor de Toledo señala que este capitalismo cínico y victorioso como una nueva y sofocante forma de encierro, en que los ciudadanos solo pueden elegir entre la desesperación de vivir sin goce y placer, que puede conducirlos al suicidio, y la entrega total al goce y al placer.
Entonces, las opciones que hay, como ustedes pueden ver, son totalmente antihumanas. En Inglaterra, el sociólogo de origen polaco Zygmunt Bauman se refiere a esta sociedad como la modernidad líquida, en contraste con la modernidad sólida, porque aquí prima el vidrio, el plástico, el software, y todo lo que prevalece es el corto plazo, los placeres fugaces e inmediatos, el descompromiso, la elusividad, la huida fácil y la persecución sin esperanzas de una felicidad que nunca llega. Una sociedad que tiene como eje a los medios audiovisuales y donde la cultura de masas se presenta siempre en forma vulgar, con un lenguaje vulgar, con actitudes vulgares y con exhibicionismos vulgares. Se trata de una sociedad líquida, hija del capitalismo liviano y fluido que es el actual, y de su dinero volátil, su dinero electrónico y del comercio electrónico y la globalización. El sociólogo británico Scott Latch ha comentado que en el marco de este movimiento o esta ideología, el gran cambio se presentó fue que el centro del escenario social lo ocuparon las tecnologías de comunicación, no las tecnologías de producción. Estos importantes cambios tecnoculturales produjeron entonces todo un mundo nuevo que se transmite a través de Internet, de las redes sociales, de la televisión, del cable y por todas las vías habidas y por haber hacia las masas, haciendo creer a las masas que no existe otro modelo de vida que este. Los medios de producción fueron desalojados de su lugar central, dice este autor, por los medios de comunicación. En Alemania, el filósofo Peter Sloterdijk señala que después de 1945, tras el establecimiento definitivo de la industria del entretenimiento, entramos a la era del poshumanismo, la globalización electrónica e informática. Todo se globalizó. Critica la caducidad del viejo humanismo literario, histórico, filosófico y dice que esta es la era de la domesticación ilustrada. Esta reflexión se asemeja a otro autor, Boris Groys, que señaló que estamos en la época de la cultura del espectáculo, la época en que la ideología del consumo se ha convertido en la gran ideología. En Italia, Alessandro Barico, analizando esto mismo, dice que la globalización económica va unida a la sociedad mediática y al goce y al placer. Y esto provocó la invasión de los bárbaros, unas masas alineadas con el modelo cultural vigente, que prefieren cualquier innovación tecnológica antes que el desarrollo del interior, el conócete a ti mismo, el desarrollo espiritual y de la voluntad. Esta es una nueva especie de mutante, el ser humano que prefiere la comercialización, la velocidad, la espectacularidad, el lenguaje superficial y la superficialidad antes que la reflexión. Bárbaros que hace rato arrasaron con la historia, con la fe, con los principios que dieron lugar a la civilización occidental, cuyo maestro es Aristóteles. Estas reflexiones también son tratadas en Italia por Umberto Eco, Franco Volpi, Giorgio Agamben, Remo Bodei, Antonio Negri y Bátimo. En España, Eduardo Subirats llama la atención porque los cambios tecnológicos se han constituido en una forma de cultura global y los seres humanos en sujetos posthumanos.
señala que los valores del entertainment se han hibridado tanto con las formas de comunicación cotidiana que parece que todo lo que viéramos fuera una réplica de Star Wars, la película La Guerra de las Galaxias, porque muchas actividades, mensajes y productos mediáticos se formatean bajo los iconos del pop art. Ficción y propaganda es entonces lo que manda y son los elementos que son seguidos por las masas. Aquí ya no se diferencia lo que es la falsedad de la verdad, lo que es una parte de lo que es la totalidad, lo que es lo real del delirio. Y se borra todo en una amalgama que crea electrónicamente la superrealidad manufacturada. En Holanda, el filósofo Rob Riemann comenta con espanto que esta sociedad que se instaura, como digo, a partir de 1945, fundamentalmente a través de la cultura del goce y del placer de Estados Unidos, genera un estado que acabó con la nobleza del espíritu, ese viejo ideal occidental que dio origen a la cultura y a la civilización más avanzada que ha tenido el mundo. Es una sociedad donde la única meta es lo agradable y no los valores absolutos de lo espiritual. A falta de absolutos, entonces prima la subjetividad total, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Entonces aquí nada importa más que mi placer o mis anhelos. Debe respetar mi gusto, esa es mi opinión. Debe respetar mis sentimientos, así soy yo. Aquí no hay lugar para la crítica. Esta subjetividad total hace que la identidad se pierda porque todos los individuos empiezan a actuar de la misma manera. Así que no hay diferenciación de formas de ser. Tenemos que tener este coche, este reloj, este celular, porque es la expresión de lo que somos. Lo mismo pasa con la ropa, las vacaciones, las casas. Podemos comprar nuestra identidad, pues nuestra identidad se expresa en lo que tenemos. Como la vida del intelecto ya no es relevante, la meta primaria es sentirse bien. Sentirse bien es pasarlo bien. Y en el preciso instante en que ya no nos sentimos bien, la gente va donde un psiquiatra para que los psicoanalice y los ponga de nuevo en forma para continuar con el placer. Aquí no hay valores intrínsecos, todo es instrumental siempre que sirva al objetivo del gozo y el placer. En la sociedad utilitaria, la economía domina todo y el dinero es el rey. Con dinero pueden comprar hasta la identidad a las personas según los objetos que vayan adquiriendo. Ya la gente no tiene tiempo porque el sentido de eternidad se ha ido y todo debe ser hecho, vivido y experimentado aquí y ahora. Así se quiere cada vez más un miedo a la muerte y entonces el miedo a la muerte se pretende marginar mediante el culto a la lozanía, la glorificación de ser joven, la eterna juventud y la infantilización de nuestra sociedad. El gran escape de la realidad, del aburrimiento y de la falta de sentido es el mundo de las drogas y el ruido. Esto dice Riemann. Hay un gigantesco aumento en los niveles de ruido en todas partes, de cualquier tipo, un miedo al silencio profundamente arraigado, adicción al parloteo, a los juegos, a las gratificaciones instantáneas, al entretenimiento, en todos estos fenómenos que forman parte de esta cultura del entretenimiento. El entretenimiento es el gran reductor de todo. La verdad se reduce a los hechos, el amor y la religión a la gratificación instantánea y el conocimiento a la información. El mundo es mi ego y la eternidad es un momento. En México, Gabriel Said
ha dicho que tras la exacerbada mediatización de la sociedad vivimos una época donde prevalece la imagen representación. Y lo que domina es la economía del protagonismo, donde lo importante es la fama. Todos conocemos personas que asisten a los espectáculos musicales de artistas extranjeros que vienen a Chile y que cobran acá más dinero que en cualquier otro país de Hispanoamérica, pero la gente se saca fotos o selfies que publica en sus redes sociales porque cree que ha logrado robar un pequeño gramo de esa fama para él. Después, Guillermo Fadanelli dice que en esta sociedad la exhibición tomó el lugar del pensamiento. Hoy son los idiotas quienes dominan los medios de comunicación y la voz de los filósofos, humanistas y críticos desapareció. Marco Cueva, mexicano, realizó una revisión de la historia de las ideas de norteamericanas y descubrió que fueron los Estados Unidos quienes desde el año 45 generaron las condiciones para hacer pasar a nombre de lo global a toda la masa en camino o en pos de esta cultura, de un tipo de sociedad soñada que defendía el progreso, el anhelo de más recursos materiales y que desembocó en la actual sociedad del entretenimiento, que yo le llamo del goce y del placer. Este negocio es un multimillonario negocio, el del entretenimiento. Es una eminente creación de los Estados Unidos. Los norteamericanos son quienes más han desarrollado y propagado la sociedad del entretenimiento, exportando de forma amplia, rápida y eficaz su cultura de masa a todo Occidente. Incluso podríamos ir a todo el mundo. A grado que hoy son muchos los críticos que señalan que este país se convirtió en la Sodoma del entretenimiento. Frente a ello, tenemos el caso de Alexander Solzhenitsyn, el intelectual más importante de la Unión Soviética y de Rusia y el héroe moral más importante de ese país en el siglo XX. Él, después de haber combatido durante la Segunda Guerra Mundial por su país, fue tomado preso porque envió una carta a un primo criticando algunas de las medidas militares de Stalin. Lo condenaron a cadena perpetua en los campos de concentración y estando allá se enfermó de cáncer y lo derivaron al pabellón de cancerosos, que era un paso antes del infierno, y él milagrosamente se curó. Entonces, en el año 74 lo expulsaron de la Unión Soviética, le quitaron la nacionalidad y él finalmente se radicó en el estado de Vermont, en Estados Unidos, donde vivió hasta la caída de la Unión Soviética, cuando regresó a Rusia. Y su experiencia del país norteamericano fue detestable. Él obviamente era anticomunista, pero no aceptaba esto otro, esta ridiculez que decía que por donde iba y donde fuera había risas publicadas en todos lados, en los diarios, en las revistas, en los afiches de películas, en los letreros luminosos, en los avisos callejeros o de carretera, risa y risa y risa. Sin embargo, la gente no reía en ninguna parte, porque la vida es bastante gris en Estados Unidos, pero se le vendía este esquema y entonces impulsaban a las masas creyendo que en la medida que él le pusiera más empeño iba a lograr estos dones que tenían fundamentalmente las estrellas, la gente más famosa. Cuando un país adopta una política económica tan brutal como fue la que adoptó el señor Pinochet en abril de 1975, imponiendo a punta de bayonetas el modelo neoliberal, se produce el efecto que señaló Marx, que la infraestructura, que es básicamente la economía y las relaciones de producción, termina modificando la superestructura, que es el ordenamiento jurídico, las instituciones, las costumbres y la identidad histórica cultural de los países. Aquí se acabó con todo eso, con este esquema económico, y eso él no lo visualizó
¿Por qué? Porque era un hombre que nunca leyó un libro, pues. Él decía, lo confesaba, que leía 15 minutos diarios. Eso es no leer nada. Entonces él solamente creyó el discurso que le dieron los Chicago Boys, que eso era muy bueno para hacer crecer el país. Y un concepto también banal, porque lo que interesa es el desarrollo económico, no el crecimiento. El desarrollo incluye la igualdad, incluye la incorporación de las distintas clases. Aquí no, aquí se preocuparon de ese factor. Y eso terminó por acabar con las instituciones que había, sobre todo las instituciones de carácter inmaterial, como son, por ejemplo, la familia, la amistad, la solidaridad humana, el patriotismo, la fe, la tradición y el estar anclado en un país en que la gente era feliz, aun cuando digan lo contrario. Este país era inmensamente feliz. No era un país de muertos de hambre ni de analfabetos, como siguen diciendo los pinochetistas, porque si hubiera sido así, usted comprenderá que la población no habría derrocado a Allende, pues. Habría estado feliz con este señor que venía a acabar con esto. Entonces sucede que el carácter del chileno fue arrasado, las costumbres, la identidad histórica cultural del país. Y hoy por hoy tenemos una masa que es realmente la antítesis de lo que uno espera para su patria. Chilenos que compran autos 0 kilómetros todos los años solamente por exhibicionismo y ni siquiera compran sedanes, compran camionetas de doble cabina y con carga de más de 500 kilos. Compran station wagon porque son más grandes, más voluminosos, entonces el tipo se siente más ganador cuando se pasea en ese artefacto. La visita a los malls, ahora por ejemplo usted puede comprar todo mediante internet, pero no, hay que pasearse en la catedral del neoliberalismo. Las compras de objetos suntuarios, la marihuana, yo conozco incluso madres que tienen 3 hijas y que fuman marihuana todos los días, el alcohol, todos los locales públicos, por ejemplo pubs, bares, restaurantes, son lugares de alcoholización, ahí no hay conversación, ahí nadie juega cacho, dominó, nada, sino que simplemente bebe, grita y se ríe en forma cínica. Después están los espectáculos musicales, que ya lo mencioné, la ida compulsiva a bares, restaurantes, pubs, discotecas y cabaret, también tratando de tomar un poco de esta fama que está ahí al alcance de la mano. Casino, los juegos de video, hay personas que pasan semanas enteras jugando sin parar. La pornografía, que cada día suben no sé qué cantidad de videos nuevos esta plataforma, y son las compañías de internet que más vistas tienen. La prostitución, la TV, que es la punta de lanza de esta sociedad, porque por ocultamiento no cuenta nunca la verdad de lo que ocurre. La industria del cable, internet, las redes sociales, los juguetes sexuales, los parques temáticos, los viajes de placer. Fíjese que antes del COVID se daban vuelta por el mundo 1.400 millones de personas al año, sin ningún objetivo concreto, ¿eh? Y luego tenemos el tema de los celulares, etcétera. Todo esto produjo una masa que está esclavizada absolutamente a estos fundamentos del placer y del goce, y no hay cómo sacarla de ahí. Por otro lado, esta masa es totalmente sumisa al contubernio, porque el contubernio representa la otra cara de lo mismo. Es, digamos, supuestamente quienes gobiernan, pero en el fondo lo que hacen es profundizar esta sociedad de la cultura del placer y del goce, y ellos son los que se han beneficiado más, no solamente por los sueldos que reciben, sino que por toda la corrupción colosal a nivel empresarial, política y militar. Entonces, en definitiva, estimadas amigas y amigos, la única esperanza que nos queda es volver a derrotar al contubernio y en el fondo a esta sociedad putrefacta mediante el voto
en el mes de diciembre a favor del rechazo y poner fin al plan o proyecto que tienen ellos de permanecer en forma permanente en el poder. Quiero solicitarles, bueno, en diciembre, como le digo, tenemos que todos ir a votar rechazo, que también a mí me ayuden un poco al menos, pues. Me piden que yo haga videos y resulta que nadie los ve, nadie pone me gusta. Entonces les solicito que ustedes, que son los que siguen habitualmente este canal, se suscriban, pongan me gusta, comenten y fundamentalmente que compartan mis videos con otras personas, porque el canal solamente puede crecer en la medida que las personas que lo ven lo promocionan. Un gran abrazo, estimadas amigas y amigos, y ¡viva Chile!